Mundo violento el que tenemos, ¿eh? Y esa violencia que no se puede entender, esa que descarga Estados Unidos, esa violencia estúpida que tiene raíces en el espíritu armamentista de un país que vive en armas, porque siempre pensaron en eso, en las armas. A tal extremo, después que lo escuchemos a Matías Morales con el informe, se lo quiero mencionar expresamente, el que termina matando al asesino del que vamos a hablar ahora en Texas es una especie de cowboy, parece un tipo salido de las películas, que hace precisamente a esa historia de armamentismo de los Estados Unidos. Pero vayamos por partes. Desde los Estados Unidos, Matías Morales. Donald Trump se encuentra en Japón como parte de su gira por Asia y pospuso la problemática con Corea del Norte para abordar su política económica, pidiéndole a su par, Shinzo Abe, que intente emparejar la balanza comercial, que los favorece en 69.000 millones de dólares, a la vez que les pidió a los empresarios que invirtieran en su país. Pero Estados Unidos está convulsionado por un nuevo tiroteo masivo ocurrido en Texas, que dejó por lo menos 26 muertos y alrededor de 20 heridos. El hecho se produjo durante el mediodía de ayer, cuando Devin Kelley, un ex militar de 26 años, atacó a una iglesia bautista en Sutherland Springs, un pueblo a 50 kilómetros de San Antonio, con un rifle semiautomático. Un civil armado que se encontraba en la zona respondió a los disparos, por lo que el perpetrador huyó y fue abatido en las inmediaciones. El gobernador Greg Abbott aseguró que se trataba de la peor masacre ocurrida en el estado, mientras que Trump intentó anticiparse a un nuevo debate sobre el control de armas, afirmando que no es culpa de las armas, sino de la salud mental. Este nuevo ataque tuvo lugar 5 semanas después del tiroteo en Las Vegas, que dejó un saldo de 58 personas muertas y que, a pesar de la insistencia de los demócratas, no motivó ninguna legislación que restringiera la segunda enmienda de la Constitución, que busca garantizar el derecho a la autodefensa. Muy bien, Matías, muchas gracias. ¿Sabe quién lo mató al asesino de estas 26 personas, dejando además otros 20 heridos, de los cuales algunos están gravísimos? Lo mató un personaje, tenemos la fotografía, una especie de cowboy que se llama Johnny Leigendorf. Este señor, con su sombrero tejano, con su revólver a la cintura, él estaba pasando por allí, iba a ver a su novia, y de pronto se encuentra con otro señor que estaba a los tiros con el asesino, pero que no podía abatirlo, y lo convence a este señor de perseguirlo, y se produce una persecución propia de las películas de los Estados Unidos. Este cowboy de revólver a la cintura es el que persigue al asesino y termina matándolo. Así son las cosas en los Estados Unidos. Así se dan diariamente. Quiero decir que tiroteos de este tipo, pero que dejan algún herido, un muerto, y esto no es recogido por la crónica, porque la crónica a veces se alimenta de los datos espantosos. 26 muertos sí entran a registrarse en las crónicas internacionales. 26 muertos, 20 heridos, un asesino de 26 años, un ex militar. ¿Cuántos inocentes tendrá asesinados como parte del ejército de Estados Unidos en tantos lugares donde se matan también inocentes y víctimas civiles, aunque en Occidente no trascienda, porque en este caso la información es negada? Para llegar a los 26 años a cumplir con este mandato, que vaya a saber de dónde le vino, de asesinar a personas indefensas, entre ellos una chica, una niña de 12 años, hija del pastor que estaba dando la misa. Todo es muy espantoso. Mi estimado Pedro Brigger, seguimos con la información internacional. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Es muy cierto lo que decís, cuántas veces hemos hablado en este último año acá en C5N respecto de los muertos por armas de fuego en Estados Unidos. De hecho, estos 26 se suman a más de 13.000 muertos por armas de fuego este año, sin contar aquellos que se suicidaron. Hay varias organizaciones no gubernamentales que van recopilando los datos de todas las personas que son asesinadas a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos y de lo que sale publicado en los diarios y de fuentes oficiales. En el año, más de 13.000, muchos de ellos niños, muchos de ellos adolescentes. Y está claro que las armas de fuego tienen mucho que ver en esto, porque estamos hablando justamente de gente muerta por armas de fuego. Pero también es interesante, Víctor Hugo, cómo el propio presidente de Donald Trump trata estos hechos y cómo tiene un lenguaje muy diferente cuando se trata, por ejemplo, de un musulmán que ataca a población civil en las calles de Nueva York o en cualquier otra ciudad.
Cuando se trata de un musulmán, ahí el presidente de los Estados Unidos abiertamente habla de terrorismo, de extremismo y que esto es inaceptable. Cuando son blancos estadounidenses que entran a una iglesia con las características de lo que vimos ayer, entonces es un lenguaje mucho más light, como se puede decir, muy diferente, que es parte del doble discurso que tiene el presidente de los Estados Unidos respecto a cosas que pasan en el Medio Oriente. Ya que hablamos de musulmanes, hay un conflicto muy fuerte entre Arabia Saudita, Irán, el Líbano, Qatar, por eso vamos a ir al mapa. ¿Y por qué lo ligo con lo que estábamos hablando, Víctor Hugo? Porque este fin de semana se supo que el rey de Arabia Saudita, de un plumazo, arrestó a ministros, exministros y varios príncipes de la corona. ¿Cuál es la actitud del presidente de los Estados Unidos frente a esto? Decir que, bueno, que él confía en que el rey está haciendo lo correcto. Claro, no hay democracia en Arabia Saudita, pequeño detalle, pero es el principal comprador de armas de los Estados Unidos. Entonces es muy difícil que uno vea una crítica del presidente de los Estados Unidos hacia Arabia Saudita. Vemos el mapa, porque hace 5 meses que Arabia Saudita está bloqueando a Qatar. Y vemos el mapa también porque hay un enfrentamiento histórico con Irán que le hemos comentado en más de una oportunidad. Y que esto uno piensa, ¿puede haber una guerra? Ya hay guerras. Ya hay guerras en la península arábiga, en el Yemen, donde también se acusa a Arabia Saudita de estar interviniendo muy fuertemente. ¿Por qué escuchan poco de eso? Porque es uno de los principales aliados de Estados Unidos en el mundo. Gracias, Pedro.